Habíamos hablado un poco de la locución de Cristina Fernández de Kirchner en la condecoración que tuvo por el doctorado honoris causa en la Universidad Chaco Austral y también de las declaraciones de Máximo Kirchner, pero también la agenda semanal nos dejó una alegría parlamentaria y una alegría de amplitud de derechos y queríamos hablar con Claudio Mariani, compañero nuestro de Buenos Aires 3D y militante por los derechos de VIH, sobre el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Clau, Juan, Martín, Delfi y Julián te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juli, Martín, Delfina? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, feliz con esto. Che, contame primero las sensaciones que estuviste estando ahí cuando se dio la cuenta de que el proyecto había sido aprobado, finalmente cuando la votación se realizó. Y contame también un poco la trayectoria de esta lucha que vienen trabajando ustedes. Bueno, en cuanto a sensaciones de lo que vivimos ahí, es algo que realmente me parece que cada ciudadano tiene que vivirlo en algún momento, acercarse a diputados en una votación, sobre todo cuando es algo tan personal que en lo que uno ha puesto el lomo, en lo que uno ha llevado adelante. Y justamente esto de llevar adelante esta ley, estamos hablando que se viene desde el año 2014, que venimos trabajando distintas organizaciones que conformamos el Frente Nacional por la Salud de las Personas que vivimos con VIH, que justamente en aquel año decidimos empezar a juntarnos, tanto de norte a sur, todas las agrupaciones que habían y militantes en temas de VIH en la Argentina, para poder mejorar la ley que actualmente está vigente y que era necesaria retocar, porque aquella ley que se hizo en los años 90 era justamente una ley más biomédica, ¿no? Para poder tratar las situaciones en aquel principio de la pandemia, donde había un montón de cosas que no se sabían y que hoy sí se saben, y que obviamente de aquella época hasta hoy, con todos los tratamientos que hubieron, obviamente tienen una causa y un efecto en cada uno de nosotros, por lo cual también hay que remediar ese tipo de situaciones. Y un poco esta ley, más con perspectivas de género y de derechos humanos, viene un poco a cubrir esas necesidades que tiene la actual ley. Clau, contame, porque yo lo adelanté un poquito también, vimos que prácticamente fue votada por unanimidad, pero hubo 8 diputados y diputadas que no lo hicieron. Contame un poco de esos entretelones. ¿Quiénes fueron? ¿Sabés Bueno, algunas declaraciones de ellos? ¿Son 8 los qué? Son 8 los monos, yo los conozco. Ah, sí. ¿Quiénes qué eran? Parte Los de Orozcos, como decía León Gieco. Como decía León. Claro. Fueron los... Y hablamos de Esper, de Píparo. Nada, chistes al nudo. De Píparo lo esperábamos casi, digamos, es una de las personas que menos hace justamente por la salud de las personas. Milei, Victoria Villarroel, López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Paula Olmedo, digamos, esos fueron los que votaron en contra. ¿Y cuál es el argumento que toman para votar en contra de una ley que es una amplitud de derechos? Además, digo, relacionada con la salud pública, digo... creemos que el Congreso de la Nación está para ampliar derechos que se van, obviamente con el paso del tiempo, se van modificando las necesidades de la sociedad y bueno, esto era un derecho necesario de hace muchos años, o sea, se promulgó ahora y lo celebramos, pero debería haberse promulgado hace ya muchísimos años. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que toman ellos? Pensá que perdimos 4 veces estado parlamentario. Por lo cual, ya aparte de ayer de lo que veníamos trabajando en estas 4 presentaciones, desde el 2008, desde el 2018 es como fuerte. Entonces es como que, bueno, haber llegado a eso es medio raro. Y después las explicaciones que dieron, entendamos que cada uno de ellos, en cierta medida, son lobistas de alguna empresa, o por lo menos de algún monopolio que evidentemente los están financiando. Desper creo que fue el más coherente dentro de su pensamiento liberal, que él dijo, para resumirlo en una palabra, y yo sé que va a sonar muy fuerte, pero si vos contraíste el virus, hacete cargo. Ni el Estado ni la privada tiene por qué hacerse cargo. Ese es el pensamiento particular que el tipo tiene. De hecho, él dice que el Estado no tiene por qué
ayudarnos en ese aspecto, y que mucho menos una prepaga que es privada, ¿no? O sea, como que nos deja libre a que si tenemos dinero podamos pagar la medicación y todos los estudios que nos tenemos que hacer, y si no los tenemos nos tenemos que morir. Dentro de esa línea, todos más o menos piensan exactamente lo mismo. No son personas que apuestan a un Estado presente, a un Ministerio de Salud, y a que el Estado tiene que resguardar nuestros derechos. Pero a ver, también, ojo con estos pensamientos, porque para cierto tipo de personas piensan y van a su lógica y dicen, sí, tienen razón, si vos, por un accionar, por lo que fuere, en forma a sapiencias o no, te hayas contraído el virus, es un problema tuyo. Ahora bien, digo, como ejemplo podemos poner lo que es el coronavirus. Si hubieran dejado que el Estado no fuera presente y cada uno se haga el cargo del coronavirus, hoy por hoy, y no existe lo que digo, se hubiese terminado la humanidad, porque no hubiesen, los hospitales tendrían que haber cobrado, o las prepagas tendrían que haber cobrado a las personas con virus, no se hubiesen aislado, y el desastre hubiese sido inconmensurable. Y en este caso es lo mismo con lo que tiene que ver con el tema del VIH. Si no hay un Estado que cuide a una persona con VIH desde la prevención hasta el tema de darle medicación, es una pandemia que no la frenás nunca más. Y si hoy por hoy hemos logrado que, por ejemplo, las personas con VIH seamos indetectables, es decir, que no transmitamos el virus, es gracias a los estados presentes, es gracias a los científicos y es gracias a los médicos, porque en definitiva más del 70% de las personas que vivimos con VIH nos atendemos en hospital público, y sobre todo en Argentina con la situación laboral que existe. Clarísimo. Perdón, que no existe, ¿no? La cantidad de gente que está fuera del trabajo. Clarísimo, Claudio. Me gustaría hacerte una consulta, dejando de lado, podríamos decir, estos 8 votos anecdóticos, porque en definitiva fue una amplia la mayoría de la media sanción. Me gustaría consultarte si tienen idea cómo viene el termómetro de las mayorías necesarias para el Senado. Bueno, justamente estamos con eso. Actualmente, bueno, yo me comuniqué con el senador Parril y estaba hablando con la senadora Marín Pilata y Vergara, que obviamente son del Frente de Todos y apoyan el proyecto, y que bueno, ya quedamos en que nos vamos a encontrar con los asesores, en este caso con Mariana y otra gente más que está alrededor de Oscar, y con Marín vamos a tener una reunión con ella como para que nos ayuden también a contactarnos con los otros senadores. Así como en diputados, muy bien, como decía antes Julián, tuvo una gran mayoría, como decía vos, Juan, como que tuvo una gran mayoría de votos, estamos hablando de que prácticamente por una unanimidad, 8 personas no hacen al efecto, ¿no?, de la ley. Entonces, y tuvimos el apoyo de más de 50 personas firmantes de todas las áreas políticas, creemos que en senadores va a suceder lo mismo. Obviamente, ahora hay un lobby impresionante, como por ejemplo uno lo puede leer el diario Infobae, que para nosotros ya es Desinfobae, está en contra de la ley de una forma estrepitosa, pero es terrible. Por ejemplo, estos días se pudo descubrir por Marcelo Duclato, un periodista economista, donde planteaba prácticamente el engaño de la ley de VIH comparándola con la ley de la UBI, con la ley de alquileres, ¿no?, diciendo de que la ley de VIH venía en teoría, a ayudar a las personas que vivimos con VIH, y en realidad va a ser un perjuicio en contra de ellos. Es una aberración lo que el tipo está diciendo. Y se agarra de, por ejemplo, menciones que había hecho, en este caso, el diputado Mansi, español, de la coalición cívica, que es de Catamarca. El tipo es neurocirujano, y en un momento, sin ponernos de acuerdo, todas las agrupaciones que estábamos ahí, le gritábamos de las cosas aberrantes que decía, por ejemplo, él, defendiendo que sigue teniendo que haber el test de VIH en los preocupacionales. Y su argumento era que la persona que está al lado nuestro trabajando tiene el derecho de saber que nosotros tenemos VIH o hepatitis por su salud. Cosa que es terrible. ¿Y en qué va terrible esto? Terrible, primero, entre comillas, como para ponerle un poco un manto de piedad y defenderlo hasta por ahí nomás,
es que el tipo es un retrógrado que se quedó en su cabeza con la palabra contagio. Y esto es algo que, bueno, saben que desde Buenos Aires 3D nosotros lo venimos luchando mucho en distintas charlas que hemos dado desde Buenos Aires 3D, donde el VIH, el SIDA no se contagia, se transmite, y se transmite por vías que son claras, vía sexual, por transmisión de fluido directo. El COVID se contagia, que es por aire, el VIH no. Por lo cual, este pensamiento de contagio que lamentablemente sigue arraigado en un montón de personas, periodistas, políticos, digo, en un montón de gente que terminan teniendo estos pensamientos y nos quieren tirar abajo algo tan fundamental, que es el hecho de la privacidad y el hecho a que cuando te hagan un test preocupacional, no te hagan el test de VIH, porque es una herramienta que utilizan las empresas para dejarnos sin trabajo. Y a partir de esto, después te voy a hablar de la pensión, que también es, perdón, la jubilación, que también es algo en lo que se nos pusieron en contra, que es uno de los artículos que pusimos. En esa situación en particular, ¿cómo se dirimió? Porque es una realidad lo de tanto la discriminación laboral como la jubilación. ¿Quedó en discutirse en particular o se avanzó con el proyecto original como estaba? La presentación fue a través de la diputada Gaylar, ¿verdad? Fue a través, sí. A ver, el laburo que hizo la diputada Gaylar no tiene nombre. O sea, realmente nos hizo llorar a todos. Porque se la puso en el lomo y la luchó hasta que se pudo dar media sanción. Lo mismo el diputado Golián y otros diputados del Frente de Todos. Y también quiero reconocer a Maximiliano Ferro, a Maxi Ferraro, perdón. Sí, el presidente de la coalición cívica. ¿Perdón? El presidente de la coalición cívica, del bloque de la coalición cívica. Sí, me siento con retorno, por eso a veces tardo en escucharte. Pero sí, la defensa que él hizo, yo voy a tratar de buscar el recorte, porque te digo, en un momento lo aplaudimos todos de pie, nos llegó al corazón, lloramos todos, y prácticamente la actitud que él tuvo fue ponerse en contra de todo su bloque, porque realmente creo que le faltó nombrar a cada uno de los que se querían poner en contra, porque fue impresionante. Por eso te digo, es una ley que, si bien la puso la diputada Gayard, todos los grupos, todos los otros partidos políticos tuvieron personas que la defendieron a muerte con cada uno de los puntos, sin dudar en ninguno de esos. Dudaban, lo que te comentaba antes, estos diputados como algunos otros más, el hecho de que no se quitara la ley, el test de VIH en el preocupacional, y otro es lo del tema de la pensión, porque ellos creen que es una una jubilación de privilegios. Ellos creen que es una jubilación en la que viene, no sé, a quitarle dinero al ANSES de una forma terrible. Tenemos que pensar que hoy por hoy hay entre 140.000 y 160.000 personas que vivimos con VIH, que lo sabemos. Después podemos hablar del tema de prevención, de la cantidad de gente que de 5 personas hay 2 que no saben que tienen VIH, digo, porque no se hacen el test, que es gratuito y que tiene un alto grado de privacidad. Pero bueno, el tema de la jubilación, a eso les hacía ruido, porque decían que no puede una persona a los 50 años jubilarse. Y los argumentos que nosotros tenemos es que las personas que vivimos tomando más de 10 años de medicación tenemos efectos secundarios en el cuerpo a una cierta cantidad de edad, porque te produce y esto está argumentado por la organización, por la ONU-SIDA, por distintas organizaciones internacionales que han comprobado al correr de los años que muchas personas que vivimos con VIH, entre los 45 años y los 65 años tenemos una gran posibilidad de morirnos por distintos tipos de cánceres, por distintos tipos de situaciones que nos van sucediendo a relación del VIH. Pensemos que el tema del VIH nos afecta lo que es el tema de las defensas, las cuales nunca la vamos a recuperar al 1000%, a como tiene que ser, como cualquier persona que no tiene VIH, por lo cual enfermedades oportunistas, más allá de que ya no con tanta cantidad, pero las seguimos teniendo y seguimos teniendo problemas físicos. Pero hay algo más fundamental de todo esto. Las personas que viven en un estado de vulnerabilidad, que se han quedado sin trabajo, que no tienen acceso a trabajo, que a la hora de ir a hacer, de trabajar, y que el tema de tener VIH también significa una vez, por lo menos cada 6 meses,
faltar 2 o 3 días al trabajo para hacerte los estudios, por ir a retirar la medicación y por un montón de cosas más, que muchas veces salta ahí que hay algún otro problema y los empresarios a la hora de sospechar de lo que te puede estar sucediendo, te despiden justamente por esto. Entonces, el acceso al trabajo es difícil para las personas que están en toda vulnerabilidad y es necesario darles una jubilación a partir de los 50 años, que es donde más difícil se les hace la vida para adelante. Me parece que es clarísimo, es clarísimo lo que decís, y me parece, decía, porque creo que la mayor negación que tienen ciertos diputados en relación a lo que vos estás diciendo, me parece que es más desconocimiento que no en realidad un abordaje real del diagnóstico y de la situación que vos decís, porque como bien vos mencionabas, Clau, vos no podés contar, pero una persona que tiene VIH o alguna de estas enfermedades en relación de transmisión, vive y convive con una medicación diaria por el resto de su vida. Vos me podrás confirmar esto o rechazar, pero digo, es como vos bien decías, una vez que vos tenés el VIH positivo, convivís con una constante medicación que hace que, como vos bien decís, tu salud no sea lo mismo, entonces por ende se exija o se pida realmente al Estado la sanción de una jubilación anticipada por una condición de salud. Totalmente. Vos fíjate, yo desde que contraí el virus en 1993 hasta el 2001, por una decisión propia, había decidido no tomar medicación. En el 2001 me bajaron tanto las defensas y me aumentó tanto la carga viral por la depresión de estar sin trabajo, bueno, de aquel colapso que hubo en el 2001, tuve la suerte, empecé con los tratamientos, estaba pesando 63 kilos, había tenido enfermedades oportunistas, gracias a Dios no había estado internado, pero empecé a tomar medicación en el momento en el cual en el país no había medicación. Junté medicación por 3 meses y tuve la suerte de irme del país hasta el 2014 que volví, y allá obviamente sí tuve medicación, pero desde el 2001 yo estoy medicado, y en el 2001 yo tomaba 25 medicaciones, pero 25 pastillas reales. Me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 12 de la noche, haciendo un cronograma de cada una de las pastillas, cómo las tenía que tomar para que no se juntaran entre sí o cuáles iban antes o después de que comida. Después de esto empecé a tomar medicaciones mucho más suaves, que por suerte hoy llego a tomar solamente 3 medicaciones diarias, pero que no las puedo dejar de tomar para seguir siendo indetectable. Pero esto lo vengo tomando yo desde el 2001. Hay gente que la viene tomando desde los años 90. Como también en aquel momento había gente que tomaba las medicaciones de aquel momento que salieron para ayudar en ese momento y que a veces producían efectos secundarios que terminaban llevando a la muerte del paciente. Pero quiero decir, hoy por hoy, cualquier persona que el test le da negativo, que le da positivo, empieza a tomar medicación y a los 6 meses esa persona es indetectable. Y esto es un logro de la ciencia, como te decía antes. Ciencia apoyada por el Estado, médicos que han estudiado en las universidades y en escuelas públicas. Quiero decir, el Estado siempre está presente y por eso es necesario que siga presente a la hora de que una persona llegue a los 50 años pueda tener una jubilación. Y quiero hacer hincapié en algo. Yo, que en estos momentos estoy trabajando, que tengo un sueldo entre medio y mínimo, que puedo seguir adelante, la verdad que a mí el tema de jubilarme es algo que justamente a los 50 años no me interesa. Yo voy a seguir trabajando para poder seguir creciendo y hacer un montón de cosas más. Pero una persona que está sin laburo, que no tiene nada, y una jubilación de 30 o lo que fuera, de 30.000 pesos, le va a servir, es necesario para esa persona, por lo cual yo creo que ellos también tienen la idea como que va a salir a jubilarse todo el mundo, y esto no es así. Claudio, te quiero saludar acá, Delfina. ¿Me escuchás? Hola, Delfi. Felicidades, lo hago en público a pesar de haberte dado en privado y ver estas fotos hermosas. Bueno, gracias. Gracias a vos por habernos acompañado tantos años en este programa. Es una pena esta edición acá en Radio Sónica no tenerte en piso con nosotros porque estás justamente laburando, pero ya vamos a rearmar en otro horario para que te sumes, ¿sabes?
Me encantaría, sabes que nada, que para mí es un placer porque bueno, la militancia que se lleva desde Buenos Aires 3D, de lo que haces vos, de lo que hacen cada uno de los chicos, es impresionante. Bueno, gracias y gracias por ponerte al hombro la militancia de esta ley que tiene media sanción, que nos explicaste tan bien y que haces carne esto que decimos las feministas, ¿no? Que lo personal es político, así que nada mejor que tu historia para poder explicar la relevancia de este avance. Esperamos que sea ley con la media sanción del Senado y podamos salir efectivamente a festejar. Y gracias a vos y a todos los compañeros, compañeras y compañeros, porque siempre estuvieron presentes, siempre me dieron el apoyo, siempre estuvieron en el lugar en el que teníamos que estar a la hora de lucharla, de pelearla, como también el año pasado cuando hicimos desde la idea de Buenos Aires 3D en Quilmes, en aquella plaza frente a la estación, donde vos te hiciste presente junto con otros compañeros y compañeras, donde logramos, mediante los gazebos que puso la Municipalidad de Quilmes y la Cruz Roja, tener de la nada de personas que iban caminando y que veían que tenían la posibilidad de hacerse el test de VIH, más de 150 personas que hicieron el test de VIH, cosa que para nosotros fue maravilloso, porque evidentemente la gente tiene necesidad cuando se le da información justamente a saber su estado de VIH. Bueno, te mando un beso grande, muchísimas gracias, te vamos dejando porque se nos vuela este mini programa de 1 hora que tenemos acá y vamos a seguir haciendo fuerza para que salga en el Senado sin tantas vueltas. Te mando un abrazo. Un abrazo para grandes, para todos, todas y todas. Muchas gracias. Estás escuchando Esto No Es Joda.